Y así comienza nuestra historia cuando en 1931 Hugo Cabret, de 12 años, vive en París con su padre, un amable relojero viudo que también trabaja a tiempo parcial en un museo. Un día su padre encuentra un autómata roto, un hombre mecánico diseñado para escribir con un bolígrafo en el museo. Él y Hugo intentan repararlo y el padre de Hugo documenta al autómata en un cuaderno. Desgracia, no tenemos la llave. Pero pasa que cuando su padre muere en un incendio en el museo, Hugo se ve obligado a vivir con su tío alcohólico y resentido, Claude Cabret, y debe aprender a mantener los relojes en la estación de tren Gare Montparnasse. Y cuando Claude desaparece durante varios días, Hugo continúa manteniendo los relojes temiendo que el vengativo inspector de la estación, Gustave Daste, lo envíe como huérfano si se descubre la ausencia de Claude. Para esto, Hugo intenta reparar el autómata con piezas robadas, creyendo que contiene un mensaje de su padre, pero la máquina aún requiere una llave en forma de corazón que su padre no pudo encontrar. La vida está llena de decepciones. Y Hugo es atrapado robando al dueño de la juguetería, Georges Méliès, quien revisa el cuaderno de su padre y amenaza con destruirlo. Y Hugo se encuentra con la ahijada de George, Isabelle Méliès, quien se ofrece a ayudarlo a recuperar el cuaderno. Y Hugo se entera de que George le ha prohibido a Isabelle ir al cine y le presenta a una medium como su padre lo había hecho con él. Y a medida que crece su amistad, él le muestra el autómata y se sorprende cuando Isabelle, sin darse cuenta, revela que usa la llave como un collar que le dio George. Y cuando se inicia, la máquina dibuja una escena que Hugo reconoce de la descripción de su padre de la película Un viaje a la luna, e Isabelle identifica la firma, la de un Georges Méliès, como su padrino. E Isabelle mete a Hugo a escondidas en su casa, donde encuentran un escondite oculto de dibujos más imaginativos de Méliès, pero son atrapados por George, quien destierra a Hugo de su casa. Entonces Hugo e Isabelle van a la biblioteca de la Academia de Cine y encuentran un libro sobre la historia del cine que elogia las contribuciones de Méliès. Conocen al autor del libro, llamado René Tabart, un experto en cine que se sorprende al saber que Méliès aún podría estar vivo, ya que desapareció después de la Primera Guerra Mundial junto con casi todas las copias de sus películas. No, es imposible. Y emocionado por la oportunidad de conocerlo, René acepta reunirse con Isabelle y Hugo en la casa de George para mostrar su copia de Un viaje a la luna, con la esperanza de que revigorice a George. Y claro, al día siguiente Hugo descubre que la llave de alguna manera ha llegado a las vías del tren en la estación, y cuando cae a la vía para recuperarla, de repente es atropellado y asesinado por un tren incontrolable que finalmente atraviesa las paredes de la estación. Pero Hugo se despierta y descubre que los eventos desgarradores fueron solo una pesadilla, y después de notar que falta un reloj de bolsillo que cuelga de las vigas de su casa, Hugo todavía puede escuchar un tic-tac siniestro que emana cerca de él. Y cuando se da cuenta de que el sonido proviene de cerca de su pecho, se levanta la camisa y se horroriza al descubrir que durante la noche su torso se llenó de sistemas hidráulicos descubiertos que parecen ser los que mantienen vivo a Hugo. Y a medida que prueba sus extremidades también se vuelven puramente mecánicas, y cuando su cabeza se convierte en metal descubre que se está convirtiendo en su propio autómata. Mi corazón tiene pura maldad. Y cuando se terminan las etapas finales de la transformación, su cabello y ojos desaparecen y su rostro se convierte en el de su autómata. Y Hugo se despierta nuevamente y descubre que se trataba de otra pesadilla, posiblemente y de manera inquietante, simbolizando la creencia de Hugo de que todos los seres tienen un único propósito en la vida. En la noche programada, la esposa de George, de nombre Jean, intenta rechazarlos, pero René felicita a Jean como Jean de Alice, actriz en muchas de las películas de Méliès, y ella les permite continuar. No sé, Bob Esponja, arruinaría nuestro estilo. Y mientras se reproduce la película, George se despierta al verlo y Jean finalmente lo convence de apreciar sus logros en lugar de arrepentirse de un sueño perdido.
Y ya en este punto, George cuenta que como mago de teatro le fascinaban las películas y usaba el medio para crear obras imaginativas a través de su Star Film Company, pero se vio obligado a declararse en bancarrota después de la guerra. Cerró su estudio y vendió sus películas para convertirlas en materias primas. El mundo no tenía tiempo para trucos de magia y películas. E incluso lamenta que se perdió un autómata que hizo y que donó a un museo. En ese momento Hugo reconoce que este es el mismo autómata que tiene y corre a la estación para recuperarlo. Pero no tan rápido, ya que Gustave lo atrapa, quien se enteró de que el cuerpo de Claude fue encontrado hace algún tiempo y amenaza con llevar a Hugo al orfanato. Pero llega George y le dice a Gustave que ahora cuidará de Hugo adoptándolo como su hijo. Y tiempo después, George es nombrado profesor de la Academia de Cine y se le rinde homenaje a través de una muestra de sus películas recuperadas por René. Y Hugo se une a su nueva familia mientras celebran en el apartamento, donde los invitados incluyen a un Gustave más tranquilo que tiene un nuevo aparato ortopédico en la pierna y está claramente enamorado de Lisette, vendedora de flores en la estación. Y al terminar esta historia vemos que Isabel comienza a escribir la historia de Hugo y se muestra al autómata en la nueva habitación del niño, mirando al vacío. Y así es como termina esta autómata historia llena de aventuras, niños y cine. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, comparte y deja tu like. Este es el fin.